Hace mucho tiempo, viví por muy poco tiempo con mi buen amigo Saúl en una calle tranquila de nuestra ciudad. Quizás notable por estar cerca de Detroit, no era la mejor casa ni el mejor barrio ni la mejor zona, pero el precio era inmejorable para dos jóvenes sin blanca como nosotros. Saúl y yo nos conocemos desde que teníamos unos 9 años, y en la época de esta historia, teníamos el mismo trabajo, así que compartir habitación con él nos pareció una idea estupenda. En nuestro primer día allí, nos dimos cuenta rápidamente de que la casa de aspecto espeluznante al otro lado de la calle, con la hierba y los arbustos crecidos, estaba abandonada. Al igual que muchas de las casas de la zona, de hecho, era algo en lo que no habíamos reparado antes. Incluso había pintadas junto a una de las ventanas delanteras y en la valla. Los vecinos de un lado parecían raros y no queríamos ni acercarnos a ellos. El vecino del otro lado era un tipo mayor, un hippie muy interesante que se llamaba Dan. Tenía el pelo largo y canoso, y una barba larga y canosa a juego. Al principio, parecía simpático, supongo, pero también muy raro y difícil de hablar. Hablamos con él en nuestro segundo día. Después del trabajo, nos dijo que aquel lugar había estado abandonado desde que tenía memoria. Aquella noche, con el sol casi puesto mientras estábamos sentados en la entrada fumando, miré hacia la casa de enfrente y sentí un pequeño cosquilleo en el estómago. Asustado, me levanté, tiré el cigarrillo al suelo y lo aplasté. Saúl me miró confuso, y yo señalé la ventana de enfrente. ¿Ves? ¿Hay alguien en esa ventana? Saúl miró inmediatamente a la ventana, pero vi que la persona apartaba la cabeza antes de que pudiera verla. Es extraño, le expliqué a Saúl, que ni siquiera sabía si era un hombre o una mujer, viejo o joven, el cristal estaba demasiado empañado. Lo único que sabía era que había visto ojos y que nos miraban fijamente. Saúl me dijo que le estaba asustando de verdad. Fue corriendo a casa de Dan para contárselo, pero extrañamente no abrió la puerta. Aunque lo vimos viendo la tele en su pequeño y desordenado salón a través de la ventana, el hecho de que el tipo no respondiera nos asustó aún más. Dios, ¿qué está pasando aquí? Saúl se rió, pero la situación no podía seguir siendo cómica por mucho tiempo. Saúl tenía una katana y la trajo a colación. Sugirió que cruzáramos la calle hasta el patio trasero. Rompimos la tabla que sujetaba la puerta de atrás y entramos en la casa. Los dos llevábamos linternas de gran potencia para iluminar básicamente cualquier habitación en la que estuviéramos. La casa estaba polvorienta, decrépita, pero sorprendentemente parecía intacta por dentro. No había pintadas ni signos de vandalismo por ninguna parte. Aún así, el lugar era inquietantemente espeluznante y bromeamos con que debíamos largarnos de allí, pero seguimos adelante. El primer piso era patéticamente pequeño, como el nuestro, una cocina, un salón minúsculo y un comedor. No había sótano, pero sí un armario. El primer piso estaba despejado, y ambos acordamos comprobar el piso de arriba. Nos acercamos de puntillas a las escaleras, y de repente, Saúl gritó, ¿hay alguien ahí arriba, tío? ¿Por qué has hecho eso?, dije en voz baja. Entonces, los dos nos quedamos paralizados de miedo cuando oímos unos rápidos pisotones que aparecieron de repente por encima de nosotros. Era alguien pesado y sonaba como si estuviera corriendo hacia la escalera. Literalmente sentí que se me paraba el corazón. Ben, el de la katana, fue el primero en huir, agarrándome del brazo y tirando de mí con él. Salimos por donde habíamos entrado y corrimos de vuelta a la casa, donde vimos a Dan de pie junto a su ventana, observándonos. No sabíamos qué hacer. Se quedó mirándonos fijamente mientras nosotros nos quedábamos helados, recuperando el aliento delante de la casa. Entramos, decidimos no llamar a la policía y nos fuimos literalmente. Al día siguiente, le explicamos al propietario que el lugar nos resultaba demasiado incómodo y que teníamos que irnos cuanto antes.
Nos alejamos de esa casa y nunca miramos atrás. En el campus de mi universidad, existen un par de dormitorios abandonados, cerrados hace unos 15 años por razones que desconozco. De todos modos, permanecen desiertos y se rumorea que serán renovados en algún momento, aunque eso probablemente nunca sucederá de forma natural. También se dice que están embrujados y aunque las ventanas están tapiadas para evitar que los alumnos entren, yo, como explorador urbano que no teme meterse en líos, decidí la semana pasada que iba a entrar y echar un vistazo. Hasta anoche, en realidad, no tenía un plan concreto. Mi única estrategia era vestir de negro y evitar ser visto. Aunque la seguridad en el campus se ha reforzado recientemente, no tuve problemas para entrar sin ser visto. Ahorraré los detalles, pero básicamente, con una palanca y algo de vandalismo, logré entrar por una ventana del primer piso y encontrarme en un dormitorio vacío, iluminado solo por la linterna de mi teléfono. Ahora bien, uno de los rumores sugiere que el sótano está embrujado, así que decidí aventurarme allí primero. En ese momento, pensé que era un explorador valiente, pero ni siquiera puedo expresar lo asustado que estaba. El edificio era oscuro, viejo y olía extraño. En cualquier momento, esperaba que algo saliera de la oscuridad y me atacara. Además, el hecho de que la batería de mi teléfono se agotara debido al uso constante de la linterna no ayudaba. De todos modos, en el sótano no encontré ningún supuesto fantasma sin rostro, al menos no que yo viera. Pero aquí es donde la historia comienza a ponerse extraña. Bajo las escaleras, abro la puerta del fondo y entro en una habitación completamente normal, aunque un poco más fría y con un suelo más pegajoso de lo que hubiera preferido. Al pasar la linterna por la pared opuesta, me doy cuenta de otra puerta. Pensando que se trataba de una lavandería, decido echar un vistazo antes de irme. Pero al abrirla, me encuentro con un suelo teñido de rojo y brillante. Un desagüe en el centro de la habitación parecía obstruido con diversos materiales orgánicos de un tono rojo intenso, con formas extrañas en el techo. Asustado, corro escaleras arriba, por el pasillo y salgo por la ventana por donde entré. No dejo de correr hasta llegar a mi dormitorio. Me tiro en la cama completamente despierto, aterrorizado. Consigo dormir un rato después de que mi compañera de cuarto se fuera a clase. Al levantarme cerca de las 11, encuentro un trozo de papel que habían metido por debajo de la puerta. ¿Te gustó lo que viste? Estaba escrito con tinta roja brillante. Algo o alguien está tratando de asustarme y están logrando su cometido, porque esto realmente me asustó. Tengo 16 años y actualmente vivo al lado de una casa vacía, apenas una casa vacía más bien abandonada. Nunca supe por qué el pueblo nunca se esforzó en arreglarla y venderla, sin embargo eso nunca me molestó, no hasta después de un reciente suceso perturbador. Mi dormitorio da a la casa vecina en cuestión y a veces en las noches calurosas, cuando tenía la ventana abierta, me parecía oír voces o ruidos de tipo gémidos procedentes de la casa vecina. A veces incluso me preguntaba si esos sonidos eran adolescentes colándose en casa y practicando sexo, pero una noche eso cambió. Era un jueves de julio por la noche, estaba en mi cama jugando a videojuegos, solo en casa, cuando silencié la televisión creyendo oír algo de fuera. Me acerqué a la ventana y me quedé literalmente boquiabierto cuando oí un breve grito procedente del interior de la casa abandonada. No fue prolongado en absoluto, solo duró un segundo, y apenas pude oírlo mi adrenalina se disparó. Quería acercarme, inmediatamente apagué las luces y la televisión, cogí mi pistola de airsoft como arma simulada y salté la valla del patio trasero hasta el jardín de la casa abandonada. Sabía que la puerta trasera no estaba cerrada con llave,
ya que había estado allí antes con amigos. Simplemente abrí la puerta corredera trasera sin hacer ruido y me colé un poco dentro para escuchar cualquier otro sonido. Se oía un ruido extraño como un crujido constante, era muy bajo pero evidente, también estaba muy oscuro. Encendí la luz de mi pistola de aire comprimido y la apunté hacia mí. Sintiéndome bastante bien, por un momento entré de lleno en la casa y el sonido se hizo más fuerte. Observé el salón completamente vacío al igual que las demás habitaciones de la planta. Me acerqué sigilosamente a la puerta del sótano que estaba abierta. El sonido procedía de allí abajo. Sentí que el corazón se me aceleraba y mi instinto me decía que diera media vuelta y me marchara, pero supongo que la adrenalina y la curiosidad de adolescente pudieron más que yo. Bajé la escalera, paso a paso, mientras el crujido se hacía más fuerte, y cuando por fin se hizo visible la abertura del sótano, apunté con la linterna de la pistola alrededor de la habitación. Me quedé helado cuando la luz se posó sobre algo que se movía. Era una mecedora. Sentí un fuerte dolor de estómago cuando vi la nuca de alguien sentado en la mecedora. Cuando la luz se posó sobre ellos, la mecedora dejó de mecerse. Subí corriendo las escaleras, cerré de un portazo la puerta del sótano, salí y cerré de un portazo la puerta trasera y cerré con llave las puertas delantera y trasera, después de volver a entrar. Fui a mi habitación y me quedé en la ventana mirando la casa. Luego cogí el teléfono y llamé a mi padre. Parecía más sorprendido que preocupado cuando se lo conté y me confirmó que allí no vivía nadie. Me dijo tranquilamente que llamara a la policía para que lo comprobara. Cuando colgué el teléfono volví a mirar por la ventana y justo enfrente de mí, en el mismo nivel, había alguien de pie en la ventana de arriba de la casa abandonada. Con la ventana abierta cerré las persianas y llamé a la policía. Me dijeron que vigilara a través de la ventana y cuando volví a subir las persianas se había ido. Solo esperaba que siguiera en la casa cuando llegara la policía, pero por supuesto fue mi suerte. En la casa no había ni personas ni muebles, bueno, excepto por una cosa, una única mecedora de madera en el sótano que por lo demás estaba vacío.